nació a un puñado de escalones del trono de España y ha hecho todo lo posible por vivir como si ese trono no existiera. Piénsalo un momento, porque es una de las paradojas más interesantes de la familia real española actual. Victoria Federica de Marichalar es nieta de un rey, sobrina de otro, prima de la futura reina de España. Lleva en las venas la sangre de los Borbones y la de una de las dinastías más antiguas de Europa. Y sin embargo, en lugar de conformarse con el papel que le tocaba, que era el de nieta discreta, decorativa, callada, sonriente en las fotos de familia, y nada más, hizo exactamente lo contrario. Se convirtió en la primera influencer de la realeza española, en una marca, en una mujer que gana su propio dinero, que firma contratos con las casas de moda más grandes del mundo y que ha roto, una por una, casi todas las reglas no escritas que rigen la vida de los miembros secundarios de la corona. Y hoy vamos a contar su historia completa, la de Victoria Federica de Todos los Santos, de Marichalar y Borbón, porque es mucho más que la hermana pequeña de Froilán. Vais a descubrir cómo una niña que hasta los 20 años pasó completamente desapercibida, se transformó de la noche a la mañana en el rostro más buscado de la prensa del corazón española. Vais a entender por qué su decisión de hacerse influencer fue casi una pequeña revolución dentro de una institución que se apoya en el silencio y la discreción. Y vais a ver cómo, mientras su hermano Froilán se hundía en los escándalos, ella tomaba el camino contrario y construía, ladrillo a ladrillo, una identidad que no le debe nada a nadie. Y mientras lo contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve nacer nieta de un rey, quinta en la línea al trono, con un padrino que hoy lleva la corona de España? Si el precio de ese privilegio es no poder ser nunca del todo dueña de tu propia vida, si desde el minuto en que naces llevas guardaespaldas detrás y una etiqueta encima que no elegiste. Porque Victoria Federica lo tuvo todo. Sangre real, apellido, contactos, belleza, dinero, y aún así, o precisamente por eso, ha tenido que pelear para que la dejen ser algo más que la nieta de alguien. Para entenderlo, hay que empezar por el principio, por un bautizo con agua traída del río Jordán. Para entender a Victoria Federica, hay que entender, igual que con su hermano, el lugar exacto que ocupó al nacer. Y su lugar, desde el primer día, fue el de la segunda. Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón nació el 9 de septiembre del año 2000, en Madrid. Llegó 2 años después que su hermano Froilán, y llegó a un sitio muy concreto dentro de la jerarquía familiar. Era la segunda hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar, la segunda nieta de los reyes Juan Carlos y Sofía por parte de aquella rama, la que venía después. En una familia obsesionada con el orden de sucesión, con quién va primero y quién va después, nacer segunda marca, un destino. Froilán, como primogénito, arrastraba el peso y la atención de ser el primero. Victoria Federica, en cambio, creció en un segundo plano casi natural, a la sombra de su hermano mayor. Su nombre, como pasa siempre en esta familia, está lleno de historia. Se llama Victoria por su tatarabuela, la reina Victoria Eugenia de Battenberg, aquella reina inglesa que llegó a España para casarse con Alfonso XIII y cuya boda estuvo a punto de terminar en tragedia por una bomba. Se llama Federica por su bisabuela, Federica de Hannover, la reina de Grecia, madre de la reina Sofía, una mujer de carácter durísimo, de la que ya hemos hablado en este canal. Y se llama, como no, de Todos los Santos, como manda la tradición de la Casa Real. 2 reinas en su nombre, 2 mujeres poderosas, grabadas en su identidad desde la cuna, y su bautizo tuvo un detalle precioso y significativo. Victoria Federica fue bautizada el 11 de octubre del año 2000, y para la ceremonia se utilizó agua traída expresamente del río Jordán, el río sagrado, donde según la tradición cristiana fue bautizado Jesús. Se bautizó en la pila del Palacio Real, la misma en la que se bautizan los miembros de la familia, y sus padrinos fueron 2 personas que importan mucho en esta historia. Su padrino fue su tío materno, el entonces príncipe Felipe,
el hombre que hoy es el rey Felipe VI de España. Y su madrina fue su tía paterna, Ana de Marichalar. Fíjate en ese detalle, porque tiene su miga. El padrino de Victoria Federica es el propio rey de España, el mismo hombre que, años después, tendría que gestionar como jefe de la corona los escándalos de esta rama de la familia. Es el padrino de bautismo de esta chica. Y esa relación, la de tío y padrino a la vez, va a explicar muchas de las tensiones y de los equilibrios de toda su vida. Porque Victoria Federica pertenece a la familia del rey, es su ahijada y al mismo tiempo ha construido una vida pública que se aleja todo lo posible de lo que esa misma institución representa. Pero para llegar a esa vida pública quedaban muchos años, porque durante casi 2 décadas Victoria Federica fue, sencillamente, invisible. Aquí está uno de los datos más sorprendentes de toda esta historia, y el que mejor explica la transformación que vino después. Durante los primeros 20 años de su vida, a Victoria Federica no la conocía prácticamente nadie. Cuesta creerlo hoy, cuando su cara aparece en portadas, campañas y desfiles por todo el mundo. Pero es la pura verdad. Hasta los 20 años, Victoria Federica manejó una imagen discreta, casi desaliñada, completamente alejada del foco. Mientras su hermano Froilán acumulaba escándalos y titulares desde niño, mientras se convertía en el meme nacional del tiro en el pie, ella pasaba de puntillas. Iba al colegio, primero al San Patricio de Madrid y luego al Saint George's de La Moraleja, 2 de los centros más exclusivos de la capital. Hacía su vida y no daba absolutamente nada de qué hablar. Era, dentro de la familia, la nieta tranquila, la que no daba problemas. El contraste con Froilán no podía ser mayor. Él era el volcán, el que estallaba en cada boda, en cada discoteca, en cada titular. Ella era el agua en calma. Y durante años pareció que ese iba a ser su papel para siempre. El de la hermana discreta, del hermano escandaloso. La segunda, otra vez, también en eso. Mientras él ocupaba todo el ruido, a ella le tocaba el silencio. Y hubo algo más que marcó su infancia y la de su hermano por igual, algo de lo que ya hemos hablado en el vídeo de Froilán, pero que a ella la afectó tanto o más. El divorcio de sus padres, la infanta Elena y Jaime de Marichalar, se separaron cuando Victoria Federica era una niña, en un proceso que terminó en divorcio en 2010, cuando ella tenía apenas 10 años. Fue el primer divorcio de un hijo de un rey de España en la historia reciente, un terremoto para la institución. Y en el centro de ese terremoto había 2 criaturas, Froilán y Victoria, viendo cómo sus padres se rompían bajo la mirada de un país entero. Para un niño, un divorcio ya es duro de por sí. Para 2 niños con ese apellido, con cada detalle del proceso convertido en carne de revista, sin ninguna intimidad, tuvo que ser durísimo. Cada uno de los 2 hermanos procesó aquel golpe a su manera. Froilán, con el tiempo, hacia afuera, con rebeldía y escándalos. Victoria Federica, hacia adentro, con discreción y silencio. Pero los 2 quedaron marcados por lo mismo, por una infancia partida en 2, entre un padre que se movía entre Madrid y París y una madre que cargaba con el peso de ser infanta de España en pleno divorcio público. Y quizá por eso, cuando Victoria Federica encontró por fin una manera de brillar por sí misma, se aferró a ella con tanta fuerza. Porque era por fin algo que le pertenecía solo a ella, lejos del dolor familiar. Intentó estudiar, además. Tras terminar el colegio, Victoria Federica se matriculó en estudios de business, de empresa, en una universidad estadounidense con sede en el centro de Madrid, que tiene convenio con un college de Massachusetts. Parecía que iba a seguir el camino esperado, el de una joven de buena familia que estudia una carrera y lleva una vida discreta. Pero aguantó solo 1 año y medio. Y entonces tomó una decisión que lo cambiaría todo. Una decisión que en cualquier otra familia sería normal, pero que en la familia real española era casi un acto de rebeldía. Decidió dejar la universidad para dedicarse a ser influencer, dejar los estudios para dedicarse a las redes sociales. Para una chica de 20 años cualquiera, es una apuesta arriesgada. Para una nieta de los reyes de España, era otra cosa. Era decir, en voz alta, que no quería el camino que le habían marcado. Que no iba a ser la nieta decorativa y callada, que iba a
construir algo propio, con su cara, con su nombre, y encima ganando dinero con ello. Y ahí, en esa decisión, nació la Victoria Federica, que hoy conoce todo el mundo. Todo cambió en un momento muy concreto, en un lugar muy concreto, y de la mano de una persona muy concreta. Cambió en 2021, en París, y de la mano de su padre, porque hay que entender el papel de Jaime de Marichalar en esta historia, que es absolutamente central. Jaime, el exmarido de la infanta Elena, el padre de Victoria Federica y de Froilán, es un hombre profundamente ligado al mundo de la moda y de la elegancia. Siempre lo ha sido. Durante años ha vivido entre Madrid y París, moviéndose en los círculos del lujo y del buen vestir, y es una figura respetada en ese ambiente. Y fue él quien vio en su hija algo que nadie más había visto. Vio a una futura estrella de la moda. En 2021, Jaime llevó a Victoria Federica a su primera semana de la moda de París. Y aquello fue su presentación en sociedad, su estreno mundial. La nieta de los reyes de España, hasta entonces invisible, aparecía de repente en el epicentro de la moda internacional, sentada en primera fila junto a su padre, entre las celebridades más importantes del planeta. Y el efecto fue inmediato. La prensa se volcó, las marcas se fijaron en ella, y Victoria Federica descubrió que tenía algo que muy poca gente tiene, que era la capacidad de generar interés solo con aparecer. Y merece la pena detenerse en el vínculo entre padre e hija, porque es una de las claves de todo. Jaime de Marichalar no solo abrió la puerta a su hija, sino que se convirtió en su mentor, en su guía, dentro de un mundo que él conoce como pocos. Se ha dicho que fue él quien la asesoró en sus primeros pasos, quien le enseñó a moverse en los desfiles, quien le presentó a la gente adecuada. Y esa complicidad tiene algo de reparador, si lo piensas, porque el mismo hombre al que el rey Juan Carlos culparía años después, en sus memorias, de la vida desordenada de Froilán, es el que construyó junto a su hija Victoria una relación que le dio una carrera y un futuro. Con un hijo, la historia salió mal. Con la otra, salió bien. Y en ambos casos, la figura de Jaime está en el centro. Fíjate en la ironía. Mientras la infanta Elena tenía que enviar a Froilán lejos, a Abu Dhabi, para salvarlo de sí mismo, Jaime de Marichalar lanzaba a Victoria Federica hacia lo más alto del mundo de la moda. Los dos padres, cada uno con un hijo, con resultados opuestos. Y Victoria, en medio, convertida en el gran proyecto exitoso de su padre, en la prueba de que aquel apellido Marichalar, tan ligado a la elegancia y al buen gusto, también podía producir una estrella. Lo que pasó después fue vertiginoso. Cuando por fin abrió su cuenta oficial de Instagram, aquella cuenta que hoy se llama @BigMabor, la respuesta fue apabullante. En sus primeras 24 horas en la red social, acumuló más de 60.000 seguidores. 60.000, en un solo día, sin haber hecho todavía nada, solo por ser quien era y por el interés que había despertado. Hoy, esa cuenta supera con creces los 270.000 seguidores, y a través de ella, Victoria Federica comparte su vida, su estilo y sus colaboraciones con marcas. Y aquí es donde su historia se vuelve verdaderamente interesante, porque no se limitó a ser una famosa más, se convirtió en la primera influencer de la familia real española. Y esa etiqueta, que puede sonar frívola, encierra algo importante, porque sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, tienen fama mundial evidentemente, pero es una fama institucional, la que les viene dada por su papel en la corona. Ellas no cobran por sus apariciones, no firman contratos con marcas, no monetizan su imagen, no pueden. Victoria Federica sí. Ella encontró un hueco que nadie de la familia había ocupado jamás, el de convertir el apellido en una carrera propia, en un negocio, en una marca personal, y empezó a firmar colaboraciones con las casas de moda más importantes del mundo. Y el fenómeno que generó fue tan potente que hasta llegó a medirse en cifras. Se publicó un estudio sobre el impacto económico y mediático de las figuras de la moda en España, y Victoria Federica aparecía como uno de sus grandes estandartes, con un crecimiento notable de su influencia respecto al año anterior. Es decir, que su capacidad de mover marcas, de generar interés, de
Vender no era una impresión, sino un dato medible. Se había convertido, en pocos años, en una de las influencers de moda más valiosas del país. La niña invisible, de hasta los 20 años, era ahora un activo comercial de primer nivel, alguien cuyo simple gesto de ponerse una prenda o acudir a un desfile tenía un valor tangible para las marcas. Ese es el salto que dio, de no existir mediáticamente a ser una potencia dentro de su sector. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora explica por qué esa decisión suya, la de comercializar su imagen, es mucho más rebelde y más transgresora de lo que parece a primera vista. Para entender por qué lo que hizo Victoria Federica fue casi una revolución, hay que entender una regla no escrita que rige la vida de la realeza. Y esa regla dice, más o menos, que un miembro de la familia real no se vende. La monarquía se apoya en una idea muy concreta. La idea de que sus miembros están por encima del dinero, del comercio, de lo mundano, que sirven a su país por deber, no por interés, que su imagen pertenece a la institución, no a ellos mismos. Por eso los royals, tradicionalmente, no cobran por aparecer en sitios, no promocionan productos, no convierten su cara en un cartel publicitario. Hacerlo se considera rebajar la dignidad de la institución, mezclar lo sagrado con lo comercial. Es, dentro de ese mundo, casi un tabú. Y Victoria Federica rompió ese tabú sin pedir permiso. Ella, siendo nieta de un rey y sobrina de otro, decidió que su imagen era suya y que podía hacer con ella lo que quisiera, incluido ganar dinero. Firmó con marcas de lujo. Se convirtió en embajadora de firmas de moda. Protagonizó campañas publicitarias. Puso su apellido, ese apellido cargado de siglos de historia, al servicio de su propia carrera comercial. Y con eso, quisiera o no, estaba diciendo algo revolucionario. Estaba diciendo que ella no era propiedad de la corona, que su vida era suya. Ahora bien, aquí hay que ser justos y matizar, porque su situación tiene una particularidad que se lo permitía. Victoria Federica no es Alteza Real, no ostenta ese título. Su tratamiento oficial es el de Excelentísima Señora, por ser hija de una infanta, pero no forma parte de la familia real en el sentido estricto, la que aparece en la web oficial de la Casa del Rey, la que tiene funciones institucionales. Ella pertenece a lo que se llama la familia del rey, que es el círculo más amplio, el de los parientes que no tienen papel oficial. Y esa distinción, que parece un tecnicismo, es en realidad su gran libertad, precisamente porque no es alteza, porque no tiene funciones oficiales, puede hacer cosas que Leonor jamás podrá hacer. Puede ir a la televisión, puede firmar con marcas, puede vivir su vida. Y no está sola en esto, conviene decirlo, porque Victoria Federica forma parte de una tendencia europea más amplia. En los últimos años, varias jóvenes de casas reales o aristocráticas del continente han seguido caminos parecidos, convirtiéndose en referentes de moda y de estilo, moviéndose entre el mundo royal y el de las redes sociales. Nombres como el de Olimpia de Grecia, por ejemplo, han recorrido un sendero similar, el de la royal que se hace influencer y modelo. Es un fenómeno de época. Las nuevas generaciones de la realeza, sobre todo las que están lejos del trono y no cargan con obligaciones institucionales, han descubierto que su apellido y su glamour tienen un valor enorme en el mercado de la moda y las redes, y lo están explotando. Victoria Federica es, quizá, el ejemplo español más claro de esa nueva realeza, la que ya no se esconde en los palacios, sino que posa en los desfiles. Pero aunque la regla se lo permitiera técnicamente, el gesto seguía siendo transgresor, porque una cosa es lo que la ley permite y otra lo que la tradición espera. Y la tradición esperaba que una nieta de los reyes, aunque no fuera alteza, mantuviera un perfil discreto, elegante, alejado del ruido comercial y mediático. Que no se expusiera, que no se vendiera. Y Victoria Federica decidió, conscientemente, hacer justo lo contrario. Decidió exponerse, mostrarse, monetizarse. Decidió ser una figura pública por derecho propio, y no un adorno silencioso en las fotos de familia. Y esa decisión
la colocó en una posición única, y también incómoda, dentro de la familia. Si hay una pasión que define a Victoria Federica, una que la conecta directamente con su abuelo y que a la vez le ha traído críticas, es la de los toros. Y merece la pena detenerse en ella, porque dice mucho de quién es. Victoria Federica es una apasionada de la tauromaquia. Le gustan los toros profundamente, y no lo esconde. Al contrario, lo reivindica. En 2025 fue nada menos que la cabeza de cartel de la Feria de San Isidro de Madrid, la feria taurina más importante del mundo. Su imagen presidió el cartel de la temporada en las ventas, y cuando le preguntaron por ello, respondió con unas palabras que la retratan de cuerpo entero. Dijo que le apetecía muchísimo, porque es algo que lleva en la sangre, algo que lleva inculcado desde la cuna, y que estaba muy feliz desde que se lo propusieron. Y añadió una frase preciosa y reveladora. Dijo: «Si mi abuelo, el rey Juan Carlos, estuviera aquí, sé que estaría muy orgulloso. Si mi abuelo estuviera aquí». Fíjate en esa frase, porque tiene varias capas. Por un lado, es una declaración de amor a su abuelo, el rey desterrado en Abu Dhabi. Por otro, es una reivindicación de una tradición, la taurina, que en España es profundamente polémica y divide a la sociedad. Y por otro más, es la afirmación de una identidad. Victoria Federica está diciendo que sabe perfectamente quién es y de dónde viene, y que no piensa esconderlo ni pedir perdón por ello. Esa mezcla de orgullo familiar, tradición y desafío es puro estilo Victoria. Ahora bien, esta pasión le ha costado críticas importantes, y hay que decirlo con neutralidad. Los toros son, en la España de hoy, un asunto que enfrenta a una parte del país con otra. Hay quien los defiende como parte de la cultura y el patrimonio, y hay quien los condena como maltrato animal. Y una figura pública joven, que abraza tan abiertamente la tauromaquia, se expone inevitablemente a la crítica de todo el sector que la rechaza. Victoria Federica lo sabe, y aún así no ha dado un paso atrás. Este canal no toma partido en ese debate, que es legítimo por ambos lados. Simplemente constata que Victoria Federica ha elegido situarse, con orgullo y sin ambigüedad, del lado de una tradición que sabe que le va a traer tantas críticas como aplausos. Y esa afición la conecta, además, con toda una parte de su vida sentimental y social, porque su mundo, el de los toros, la ha llevado a relacionarse con toreros, con figuras del mundo taurino, y ha alimentado buena parte de los titulares que la persiguen. Su pasión por los caballos, que comparte con su madre la infanta Elena, y que la ha llevado a participar en concursos ecuestres, va en la misma línea. Victoria Federica es, en el fondo, una mujer profundamente tradicional en sus gustos, criada en un mundo aristocrático y clásico, y a la vez profundamente moderna en su manera de gestionar su fama. Esa contradicción, tradición y modernidad al mismo tiempo, es una de las claves de su personaje, y es una contradicción que, curiosamente, la conecta directamente con su abuelo Juan Carlos, porque el rey emérito fue siempre también un apasionado de los toros y de un cierto estilo de vida clásico y español. Cuando Victoria Federica reivindica la tauromaquia, cuando dice que la lleva en la sangre desde la cuna, está reivindicando en realidad una herencia, un vínculo con ese abuelo, hoy desterrado al que evidentemente adora. En un momento en que buena parte de la familia mantiene las distancias con Juan Carlos por pura supervivencia mediática, ella lo menciona con orgullo, lo reivindica en público, dice que estaría orgulloso de ella. Y eso, en el fondo, es otro pequeño gesto de rebeldía, el de no renegar del abuelo caído, el de seguir reivindicando un vínculo que a otros les resulta incómodo. Victoria Federica es, en eso, fiel a los suyos. Hubo un año en la vida de Victoria Federica, en el que dejó de ser solo la hermana de Froilán o la hija de la infanta Elena, y se convirtió en una figura por derecho propio. Ese año fue 2025, y fue, sin discusión, el año más mediático de su vida, porque en 2025 Victoria Federica hizo algo que ningún miembro de la familia real española había hecho jamás. Se metió en un concurso de televisión, participó en El Desafío, el programa de pruebas y retos de la cadena Antena 3, y no hizo un papel discreto. Llegó hasta el final, quedó en segunda posición,
como segunda finalista del programa. Piensa en lo que eso significa. Una nieta de los reyes de Nuevo, España, sometiéndose a pruebas físicas delante de las cámaras, semana tras semana, compitiendo en un formato de entretenimiento popular. Eso no lo había hecho nunca nadie de la Casa Real, ni de lejos. Los Royals no van a concursos de la tele. Y ella fue. Para que entiendas hasta qué punto aquello rompía moldes, piensa en lo que representa un programa como El Desafío. Es un concurso donde los famosos se enfrentan a retos extremos, apneas interminables bajo el agua, alturas de vértigo, pruebas de resistencia física y mental, todo ello con el maquillaje corriéndose, el esfuerzo en la cara, los nervios a flor de piel. Es lo más alejado que existe de la imagen pulcra, contenida y perfecta que se espera de la realeza. Y Victoria Federica se metió ahí de lleno, dispuesta a sudar, a pasarlo mal, a mostrarse vulnerable delante de millones de personas. Compartió plató, además, con figuras de lo más variado del mundo del espectáculo español, gente del mundo del toro, de la televisión, del espectáculo. Se mezcló con el pueblo llano de la fama, por así decirlo. Y lo hizo con naturalidad, sin aires de grandeza, como una concursante más. Aquello fue, en la práctica, su bautizo definitivo como personaje mediático. Durante las semanas que duró el programa, España entera descubrió una faceta de Victoria Federica que no conocía. La vieron esforzarse, superar retos, mostrarse cercana, aventurera, humana. Dejó de ser la chica de las fotos de moda y pasó a ser alguien con quien el público conectaba. Y ella supo sacarle partido con una inteligencia notable, porque en torno a esa aparición televisiva construyó toda una estrategia mediática cuidadosamente calculada. Justo después de grabar el concurso, concedió su primera entrevista en televisión y eligió muy bien dónde. La dio en El Hormiguero, con Pablo Motos, el programa de máxima audiencia, el mismo día que cumplía 24 años. Fue su primera vez sentada en un plató, respondiendo preguntas. Y allí soltó una de las frases que mejor la definen y que mejor resumen lo que significa haber nacido donde ella nació. Dijo: yo, desde el minuto en que nací, llevaba 2 guardaespaldas detrás mío todo el día. Desde el minuto en que nací, 2 guardaespaldas. Detente en esa imagen, porque es durísima. Estamos hablando de una niña recién nacida que ya tenía escolta. De una vida vigilada, protegida, sin intimidad, desde el primer segundo. Ese es el precio del apellido que Victoria Federica lleva. Y esa frase explica muchas cosas. Explica por qué quizá ha querido tanto construir un espacio propio, algo que fuera suyo y solo suyo. Cuando has crecido sin un centímetro de privacidad, cuando tu vida entera ha estado bajo la mirada de guardaespaldas y cámaras, es lógico que quieras, por una vez, ser dueña de tu propio relato. Y no paró ahí. También se dejó entrevistar por su amiga, la diseñadora Vicky Martín Berrocal, en su podcast, y protagonizó, junto a la popularísima Belén Esteban, una campaña publicitaria para una marca de ropa. Fíjate en la mezcla, la nieta de los reyes de España y Belén Esteban, el personaje más popular de la televisión del corazón, juntas en un anuncio. Esa imagen habría sido impensable hace unos años. Y a Victoria Federica no solo no le importó, sino que la abrazó, porque ella juega en un tablero distinto al del resto de la familia. Ella juega en el tablero de la fama popular, del entretenimiento, de las redes, y en ese tablero, aparecer con Belén Esteban no resta, suma. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios qué otra figura de la realeza quieres que cuente, porque ahora toca hablar de la parte de su vida que más titulares le ha dado, y que ella lleva con una mezcla de resignación y hartazgo, su vida sentimental. Si hay un terreno en el que Victoria Federica ha sufrido la cara más dura de la fama, es el de sus relaciones, porque cada hombre con el que se la ha visto, cada amistad, cada gesto, se ha convertido en material de portada, y ella lo ha vivido con evidente incomodidad. Su historia sentimental, conocida, es larga para su edad, y la prensa la ha seguido paso a paso. En 2018, siendo muy joven, se le atribuyó un breve romance con el torero Gonzalo Caballero, en pleno auge de su afición taurina. Después, entre 2019
y 2022, mantuvo su relación más estable y pública hasta entonces, con el disc jockey Jorge Bárcenas, con quien estuvo más de 3 años y de quien se separó, según se contó, en buenos términos. Más tarde, entre 2022 y 2023, se le relacionó con el piloto de motociclismo Albert Arenas, con quien fue vista, por ejemplo, en un concierto de Coldplay. Y luego llegó la relación que más cobertura ha tenido, la del verano de 2024. Victoria Federica empezó a salir con Borja Moreno Oriol, un empresario de la noche perteneciente a la Casa de Oriol, una de las sagas empresariales más conocidas de España. Borja se dedica a las relaciones públicas en el mundo de la hostelería de lujo y el ocio nocturno, gestiona locales exclusivos en Marbella y Madrid, y curiosamente había sido pareja de una amiga íntima de la propia Victoria. La relación duró alrededor de un año y se rompió en agosto de 2025, según confirmó la revista Hola, sin que hubiera, al parecer, terceras personas de por medio. Simplemente se acabó. Pero más allá de la lista de nombres, lo interesante es cómo vive Victoria Federica toda esta atención sobre su vida privada. Y la respuesta es que le pesa. Le pesa mucho. En una de sus intervenciones dejó una queja que lo resume todo. Se quejó de que la relacionen sentimentalmente con todos sus amigos varones, con cualquier hombre con el que la vean. Dijo que no puede salir a la calle a solas con ellos sin que salte el rumor de un romance. Le ha pasado, por ejemplo, con el famoso torero Roca Rey, con quien tiene amistad y a quien la prensa le ha vinculado una y otra vez. Y esa queja es reveladora, porque muestra el reverso oscuro de la fama que ella misma ha buscado. Cuando eres una figura pública, dejas de tener amigos a secas. Cada persona a tu lado se convierte en un titular en potencia. Y ese mundo taurino en el que se mueve le ha dado también momentos de angustia real, no solo titulares. Se contó que Victoria Federica vivió un instante de enorme tensión cuando su amigo, el torero Roca Rey, sufrió una acogida en la plaza. Ver a alguien cercano herido por un toro, en directo, delante de todos, es una experiencia dura, y ella la pasó como una más del mundo del toreo, sufriendo por su amigo. Ese detalle humaniza mucho su relación con la tauromaquia. Para ella los toros no son una pose ni una polémica buscada, sino un mundo en el que tiene amigos de verdad, gente por la que sufre y a la que quiere. Es su ambiente, para bien y para mal. Su círculo, de hecho, está lleno de nombres que la prensa conoce bien y que forman una especie de constelación de jóvenes aristócratas y famosos. Su prima, Irene Urdangarín, hija de la infanta Cristina, es parte de ese mundo. Amigos como Tomás Páramo o Juan Urquijo, cuñado del alcalde de Madrid, aparecen una y otra vez a su lado. Es un círculo cerrado, endogámico, de grandes apellidos y de gente guapa y con dinero, el mismo en el que se ha movido la aristocracia española de siempre. Y en ese círculo, Victoria Federica es una de las estrellas, una de las más seguidas y fotografiadas, pero también, precisamente por eso, una de las que menos intimidad tiene. Cada cena, cada fiesta, cada viaje, con ese grupo, acaba tarde o temprano en las páginas de las revistas. Ahí está una de las grandes contradicciones de su vida. Victoria Federica ha buscado la fama, la ha construido, vive de ella y la gestiona con maestría. Pero la fama tiene un precio que quizá no calculó del todo, y es la pérdida absoluta de la intimidad. La misma exposición que le da contratos y portadas es la que hace imposible que tenga un amigo, sin que medio país especule sobre si se acuesta con él. Es el pacto que firmó, seguramente sin leer del todo la letra pequeña. Y a veces se nota. Ese pacto le resulta agotador. Y aquí llegamos al corazón de esta historia, a la comparación que lo explica todo. Porque no se puede entender a Victoria Federica sin ponerla al lado de su hermano Froilán. Son dos caras de la misma moneda, dos hijos de la misma casa que tomaron caminos opuestos, piénsalo. Froilán y Victoria Federica se criaron exactamente en el mismo sitio. Los mismos padres, la infanta Elena y Jaime de Marichalar. El mismo divorcio traumático cuando eran pequeños. Los mismos apellidos pesadísimos. La misma sangre real. La misma infancia bajo el foco, con guardaespaldas,
con la prensa esperando cada paso. Partieron del mismo punto exacto, y sin embargo, mira dónde acabó cada uno. Froilán tomó el camino del caos. Los escándalos, el tiro en el pie, las peleas en discotecas, el tiroteo de Marbella donde estuvo presente, las tarjetas opacas, los titulares del bochorno. Se convirtió en el problema de la familia, en la vergüenza, en el chico del que reírse, hasta que lo desterraron a Abu Dhabi para apartarlo del ruido. Victoria Federica, en cambio, tomó el camino de la construcción. Donde su hermano destruía su imagen, ella edificaba la suya. Donde él generaba escándalos, ella generaba contratos. Donde él era el desastre, ella era el éxito. Los dos rebeldes a su manera, sí, pero uno rebelde hacia la autodestrucción y la otra rebelde hacia la autoconstrucción. Y hay un dato que lo confirma de manera casi cruel. Durante años, el foco mediático de la familia recaía sobre Froilán, sobre sus escándalos, pero con el tiempo, ese foco se desplazó hacia Victoria Federica, hacia su ascenso como influencer, hasta el punto de que ella acabó eclipsando a su hermano. La atención que tradicionalmente caía sobre él, en forma de bochorno, pasó a caer sobre ella, en forma de admiración y de interés por su carrera. La hermana pequeña, la invisible, la segunda, terminó brillando más que el hermano mayor, que durante toda la infancia le había robado todo el protagonismo. Es una de esas justicias poéticas que da la vida. Y sin embargo, y esto es lo bonito, no hay entre ellos rivalidad ni distancia, sino todo lo contrario. Los dos hermanos están muy unidos, se protegen, se apoyan. Cuando Froilán regresa a España desde Abu Dhabi, es habitual verlos juntos, con su madre, en los toros de las ventas o en actos familiares. Y cuando a Victoria Federica le han preguntado por su hermano, ha salido a defenderlo, a dar una imagen de él distinta a la del meme y el escándalo, a contar cómo es de verdad. Se quieren, y en el fondo se entienden como solo pueden entenderse dos personas que han compartido exactamente la misma infancia extraña, la misma casa rota, el mismo apellido imposible. Son aliados, no rivales. Cada uno encontró su camino, muy distinto al del otro, pero sin soltarse nunca la mano del todo. Pero cuidado, porque la comparación tiene también su parte amarga, y es justo reconocerla. Los dos hermanos, cada uno a su manera, han tenido que cargar con lo mismo, que es el peso de un apellido que no eligieron y de una exposición que no pidieron. Froilán lo gestionó mal durante años y acabó necesitando huir. Victoria Federica lo ha gestionado mejor, con más inteligencia y más control, pero no sin sufrir. Los dos, en el fondo, son producto de lo mismo, de haber nacido demasiado cerca de un trono, con todo lo que eso da y con todo lo que eso quita. Y los dos han tenido que buscar, cada uno por su lado, la manera de ser personas de verdad y no solo apéndices de una institución. Detente un momento a pensar en lo que representa la historia de Victoria Federica, porque encierra una lección sobre la libertad y sobre el precio de los privilegios. Durante mucho tiempo, la gente miró a Victoria Federica con cierto desprecio. Ah, la influencer, la nieta del rey que se hace fotos y cobra por ponerse ropa, como si lo que hace no tuviera mérito, como si fuera una frivolidad indigna de su apellido. Y ese desprecio es injusto y merece la pena desmontarlo, porque lo que ha hecho Victoria Federica, en el fondo, es algo que muchísima gente admiraría en cualquier otra persona. Ha construido una carrera propia. Se ha ganado su independencia económica con su trabajo, ha creado una marca personal de la nada, en un sector durísimo y competitivo, y ha triunfado en él. Que esa carrera sea la de influencer no la hace menos real, ni menos suya. Y aquí está la lección, y es una lección sobre la libertad dentro de las jaulas de oro. Porque Victoria Federica nació en una de las jaulas más doradas que existen, la de la realeza. Una jaula con todos los privilegios imaginables, sí, pero también con todas las limitaciones, sin intimidad, sin poder elegir del todo tu vida, con un papel decorativo y silencioso esperándote desde la cuna. Y ella, en lugar de resignarse a vivir dentro de esa jaula, encontró la manera de abrir una puerta. No rompió con la familia, no renunció a su apellido, no montó un escándalo. Simplemente se construyó, dentro de las reglas, un espacio de libertad que era suyo. Convirtió su fama en un trabajo, convirtió su apellido en una marca.
Y con eso ganó algo que muy pocos miembros de la realeza tienen, que es la propiedad de su propia vida. Y piensa en el mérito real que hay detrás de todo esto, porque es fácil pasarlo por alto. Ser influencer de éxito no es solo hacerse fotos bonitas, aunque mucha gente lo crea. Es entender un negocio nuevo y complejo. Es saber qué contenido funciona y cuál no. Es negociar contratos con marcas que no regalan nada. Es mantener el interés de cientos de miles de personas, mes tras mes, año tras año, en un sector donde la gente se olvida de ti en cuanto dejas de ser interesante. Es una carrera exigente, competitiva y despiadada, en la que fracasan muchísimos más de los que triunfan. Y Victoria Federica lleva años en la cima de ese mundo. Eso no es suerte, eso es trabajo, olfato y una capacidad enorme para gestionar su propia imagen. El apellido le abrió la puerta, sí, pero mantenerse dentro y prosperar ha dependido solo de ella. Fíjate en el contraste con su prima Leonor, que es el espejo perfecto. Leonor va a ser reina. Leonor lo tiene todo, en teoría. Pero Leonor no es libre. Leonor no puede ir a un concurso de televisión, ni firmar con una marca, ni elegir a qué se dedica, ni prácticamente con quién se relaciona. Su vida está escrita de antemano, hasta el último detalle. Victoria Federica, en cambio, que está más lejos del trono, que tiene menos, es infinitamente más libre. Puede hacer lo que quiera. Y esa es una de las grandes paradojas de la realeza. Que a veces, cuanto más cerca estás del poder, menos dueño eres de ti mismo. Y que quien parece tener menos, en realidad tiene lo más valioso de todo, que es la libertad. Y llegamos a la verdad que recorre cada historia de este canal, que ni la corona, ni la sangre real, ni el apellido más alto de España garantizan una vida libre, ni una vida propia. Victoria Federica lo tuvo todo desde la cuna, y sin embargo, ha tenido que pelear con inteligencia y con valentía para conseguir lo único que ese todo no le daba, que era el derecho a ser ella misma. La nieta rebelde no escapó del protocolo con escándalos, como su hermano. Escapó construyéndose una identidad tan fuerte que ya nadie puede reducirla a ser solo la nieta de alguien. Mira la vida de Victoria Federica entera, de principio a fin, y verás que es la historia de una mujer que se negó a ser un adorno. Nació la segunda, a la sombra de su hermano mayor. Creció invisible, discreta, la nieta tranquila que no daba problemas, mientras Froilán acaparaba todo el ruido de la familia. Dejó la universidad para apostar por sí misma. Estalló en París, de la mano de su padre, y se convirtió de la noche a la mañana en la primera influencer de la realeza española. Rompió la regla no escrita de que un royal no se comercializa, y construyó una marca propia con su cara y su apellido. Reivindicó sus pasiones, los toros, los caballos, aunque le costaran críticas. Se metió en la televisión, donde ningún miembro de la Casa Real se había metido jamás, y quedó finalista. Y a lo largo de todo el camino, cargó con el peso de una fama que le robó la intimidad, con guardaespaldas desde el día en que nació, y con su vida sentimental convertida en portada permanente. Su historia es la prueba de que se puede nacer en una jaula de oro y, aún así, buscar la libertad. Victoria Federica fue la nieta invisible, la segunda, la que se esperaba que fuera callada y decorativa, y ha terminado siendo una de las figuras jóvenes más reconocibles de España, dueña de su propia carrera y de su propio relato. Frente al camino de la autodestrucción que tomó su hermano, ella eligió el de la autoconstrucción, y le salió bien. Y hay una imagen con la que quiero que te quedes, porque resume el viaje entero. Aquella niña que hasta los 20 años pasaba tan desapercibida, tan discreta, casi desaliñada, la que nadie miraba, es hoy la mujer que se sienta en primera fila en los desfiles de Dior en París, junto a Carla Bruni y Pamela Anderson, con las cámaras de medio mundo buscando su cara. Es la misma persona, la misma chica, pero en algún momento del camino decidió dejar de ser el personaje secundario de la historia de otros y convertirse en la protagonista de la suya propia. Y esa decisión, tan sencilla de enunciar y tan difícil de ejecutar
cuando cargas con un apellido que pesa siglos, lo cambió todo. Porque al final, la historia de Victoria Federica es la historia de una elección. La de negarse a ser lo que se esperaba de ella. Nació para ser un adorno bonito en las fotos de familia, una nieta más en la segunda fila, y decidió que no. Decidió trabajar, construir, exponerse, arriesgar. Decidió ser alguien por sí misma y no por su sangre. Y en una familia donde casi todo viene dado por el nacimiento, donde el destino de cada uno está escrito desde la cuna, elegir tu propio camino es quizá el acto más rebelde de todos. Y su historia no termina aquí, porque es solo una pieza más de la gran saga de los Borbones que este canal lleva años recorriendo. Ya conocéis la de su hermano Froilán, el nieto de los escándalos que hoy cuida al rey desterrado. La de su abuelo Juan Carlos y su caída desde la cima hasta el exilio. La de su tía, la infanta Cristina, del palacio al banquillo. La de su prima Leonor, la que heredó todo el peso de la corona. Y la de tantas otras mujeres de esta familia, cada una peleando a su manera con lo que significa llevar este apellido. Victoria Federica es una pieza más de ese rompecabezas, quizá la más moderna de todas, porque es la de la Royal que se hizo a sí misma. Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros de las grandes fortunas y de las grandes coronas, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos ahora. Y cuéntame también qué piensas tú. ¿Crees que Victoria Federica ha hecho bien en construirse una vida propia, al margen del papel que se esperaba de ella? ¿O crees que una nieta de los reyes debería mantenerse siempre en la discreción y no comercializar su imagen? Y sobre todo, ¿no te parece fascinante que de los dos hermanos fuera la segunda, la invisible, la que acabara brillando más fuerte? Te leo. Gracias por acompañarme hasta el final y por asomarte a la vida de Victoria Federica, la nieta rebelde que escapó del protocolo. Nos vemos en el próximo vídeo.